Esta vez, estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado Dios, el Salvador de la vida. Con este tema, aprendamos las enseñanzas de Dios. Hermanos y hermanas, conocen la palabra Salvador, ¿verdad? Si alguien salva a la gente o muestra misericordia, se le llama Salvador. Había una mujer que era dueña de una pescadería. Un día llovió mucho. Vendió la mayor parte del pescado y solo quedaron unos pocos. En ese momento, un perro la estaba mirando a la distancia. No era muy grande, solo era un perro mediano. El perro estaba quieto bajo la lluvia y la mujer sintió pena por él. Así que se acercó y lo miró detenidamente. Debe de haber pasado hambre mucho tiempo. Estaba flaco. Sus ojos se veían muy tristes y patéticos. Numerosas huellas en su cuerpo le decían que ese perro había pasado muchos días de hambre. El perro se veía tan miserable que la dueña de la pescadería le dio el pescado sobrante. Cuando el perro comió algunos pescados, recobró energías. Al ver al perro comer a toda prisa, la dueña pensó, debes de haber tenido mucha hambre. ¿Cuánto tiempo has estado muriendo de hambre? Sintió pena por el perro. Entonces, desde el día siguiente, el perro iba a la pescadería todas las mañanas. Vigilaba la pescadería como un guardia de seguridad. La dueña pensaba, oh, debe de estar hambriento otra vez. Y le daba las sobras. Haciendo esto, el perro y la dueña de la pescadería llegaron a entenderse. Cuando la dueña de la tienda no estaba mirando, si había alguien que intentaba robar dinero, el perro lo impedía. Cuando algunos clientes venían a comprar pescado, el perro movía la cola para darles la bienvenida. De esa manera, la dueña podía vender más pescado que antes. Estaba muy contenta y se hizo cargo del perro, pensando, el perro debe de haberme traído buena suerte. La relación entre el perro y la dueña de la pescadería se convirtió en el tema de conversación del pueblo. Mucha gente quería ver al perro y venían a la tienda deliberadamente en lugar de ir a otras. Muchas cosas buenas pasaron después. Como ven, incluso un perro hizo todo lo posible por retribuir el favor de su dueña. Cuando estaba a punto de morir de inanición, pudo conseguir un poco de pescado y vivir. El perro pensó en cómo podía ayudar a la dueña y en la manera de compensar su gracia. Entonces, si había algo que podía hacer, como alejar a los ladrones de la tienda y dar la bienvenida a los clientes, hacía cuanto estuviera a su alcance. Eso era todo lo que podía hacer por la dueña. Les estoy contando esta historia porque tenemos que pensar en nosotros mismos. Incluso un perro hizo esfuerzos por devolver el favor después de conseguir un poco de pescado en un momento de dificultad. Entonces, ¿qué hay de nosotros? Nuestro Dios vino del cielo a la tierra en la carne por nosotros. Para salvarnos, Dios fue clavado y muerto en la cruz. Dios nos ha dado mucha gracia y ha quitado nuestros pecados. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora por Dios? No podemos dejar de pensar en esto. Hace 2000 años, Jesús vino a la tierra como una ofrenda de expiación para salvar a todas las personas. A través de la crucifixión,
abrió de par en par el camino de la salvación a la humanidad. Sin el sacrificio de Cristo, sin su santa sangre derramada en la cruz y tanta gracia, no nos atreveríamos a soñar con volver al cielo. Simplemente holgazanearíamos como otras personas en la tierra y moriríamos al envejecer. Ese era nuestro destino. Pero entonces, ¿la muerte es el fin de todo? No. Después de la muerte, nos espera el severo juicio. Un lago de fuego eterno está esperando. Dios nos ha rescatado de este tremendo dolor de la muerte. Entonces, ¿vivimos pensando en la gracia de Dios? El perro no olvidó el favor de la dueña después de comer un poco de pescado sobrante en la pescadería. Sin embargo, Dios nos rescató de la destrucción eterna para salvarnos del tormento del infierno. Dios mismo vino a la tierra en la carne, sin enviar ángeles. Lo despreciaron, se burlaron de él y lo persiguieron. Soportó el sufrimiento para darnos mucho amor y gracia. Finalmente, nos alimentó con su carne y su sangre para que podamos vivir. Así es como pudimos ser salvos y convertirnos en el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuánta preocupación tenemos con respecto a Dios? Incluso un perro hizo todo lo posible por devolver el favor. Estaba a punto de morir de hambre. Solo porque la mujer le mostró un poco de atención con un poco de pescado. Hizo todo lo que pudo como animal para ayudarla. ¿Y nosotros? ¿Estamos llevando a cabo bien la obra que Dios nos pidió hacer? ¿Somos conscientes de cuánta gracia nos ha mostrado Dios? ¿Qué esfuerzos estamos haciendo por retribuir a Dios por su gracia? Pensemos en eso a través de Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La lepra era común en esos días en Israel. La gente la consideraba un castigo divino. Era incurable. Deben de haber odiado tener lepra. Jesús sanó completamente a 10 hombres que tenían lepra. Aunque 10 leprosos fueron curados, solo un hombre volvió a Jesús y le agradeció. ¿Cuánto debemos agradecer a Dios por la gracia que hemos recibido? Quiero decir, ¿cuán agradecidos estamos? ¿Cuántos esfuerzos estamos haciendo por retribuir la gracia de Dios? Jesús estaba muy sonrojado. ¿No son 10 los que fueron limpiados? Deben de haber pensado para sí mismos: si tan solo pudiera curarme de la lepra, podría hacer cualquier cosa toda mi vida. Entonces, qué felices deben de haber estado cuando fueron curados completamente de la lepra. Fue una gracia tan grande que no podían pagar, aunque lo hubieran intentado toda su vida. Pero solo uno de ellos regresó para expresar su gratitud.
Hermanos y hermanas, piensen en la naturaleza humana. Cuanta más gracia hemos recibido de Dios, menos le agradecemos por ello. Incluso simples criaturas como los animales recuerdan la gracia que recibieron por el resto de su vida. Entonces, ¿qué podemos decir de la gracia de Dios? ¿No debemos dar gracias a Dios por toda la eternidad? ¿No nos rescató Dios del tormento eterno? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y cómo podemos retribuir al Salvador de la vida por su gracia? ¿Qué agrada más a Dios, nuestro Salvador de la vida? Debemos pensar al respecto. Nuestra vida eterna. Podríamos haber perdido la vida eterna. Para restaurar la vida eterna, Dios mismo se sacrificó. Dejó atrás toda la gloria del cielo. Él vino a este planeta Tierra, que es como una partícula de polvo en el vasto universo. Lo ridiculizaron, se burlaron de él, lo azotaron, escupieron, obstaculizaron y calumniaron. Debemos pensar en qué tipo de esfuerzos hizo nuestro Salvador de la vida para salvarnos, para rescatarnos. No hay un viejo refrán que dice, un hombre que no es agradecido es peor que una bestia. Hemos recibido mucha gracia de Dios. Es enorme. Pero algunos piensan que venir a la iglesia es una forma de mostrar un gran favor a la iglesia. No debemos pensar de esa manera. Debemos comprender cuánta gracia hemos recibido. Nosotros, los pecadores, debemos buscar la manera de retribuir a Dios por su gracia y complacerlo. Solo cuando recorremos el camino de la fe, pensando en esto, podemos entrar en el reino de los cielos con seguridad, ¿no es verdad? A menudo menciono cómo vivían los israelitas hace 3500 años. Fueron esclavos en Egipto por más de 400 años. Cargaban piedras pesadas todos los días. Fueron esclavos por generaciones. Cuando querían tomar un descanso, los azotaban diciendo que no trabajaban en el ocio. Hicieron trabajos muy duros durante 400 años sin tener una razón de vivir. ¿Cuánto creen que querían dejar esa vida? Dios los liberó de la tierra de semejante esclavitud. Dios los liberó. Hermanos y hermanas, supongamos que eran esclavos. Durante toda su vida fueron azotados. Nunca recibieron elogios, aunque hacían un buen trabajo. Su vida fue una serie de dolores y sufrimientos. Sin embargo, hubo alguien que los liberó de la esclavitud. Él pagó una gran cantidad de dinero y los liberó. ¡Qué grande es su gracia! Es algo que deben retribuir toda su vida. Los israelitas fueron liberados de esa tragedia. Sin embargo, antes de que pasara un mes, comenzaron a quejarse contra su Salvador. ¿Por qué dijo Dios que no podían entrar en la tierra de Canaán? Pensemos en esto con cuidado. ¿Por qué dijo Dios que no debemos quejarnos? ¿Por qué dijo Dios que debemos dar gracias en todo? No debemos simplemente pensar, está escrito en la Biblia, solo memorizaré los versículos. Dios nos rescató del gran dolor del infierno. Dios nos guió a la vida eterna. Para salvarnos, nuestro Salvador abandonó todo lo que poseía. Dios abandonó su honor, posición, gloria y todo lo demás. Eso no fue todo. Cuando vino al mundo, sus enemigos lo perturbaron mucho. Nadie le dio la bienvenida. Sin embargo, Él mismo hizo todo.
aunque a nadie le gustó, para salvarnos de la muerte. Hace 3500 años, los israelitas estaban cansados de su vida. Por favor, ojalá hubiera alguien que nos liberara. Haremos cualquier cosa si podemos ser liberados de esta vida. Lo decían todos los días y todas las noches. Pero cuando realmente fueron liberados, empezaron a quejarse de una cosa y de otra. Estamos en el tiempo profético de preparar el aceite espiritual de la fe, para que podamos entrar con seguridad en el reino de los cielos. Si no entendemos que tenemos a nuestro Salvador Celestial, con quien debemos estar agradecidos, o si olvidamos la misericordia y la gracia de nuestro Salvador, entonces debemos despertarnos ahora mismo, en este momento. ¡Qué gran gracia hemos recibido! ¿Cómo podemos retribuir esa gracia? Debemos comprender y hacer algo que pueda ayudar a nuestro Salvador, aunque lo que podemos hacer es algo pequeño. Veamos Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. De esta manera, guardaron la Pascua. Esa noche, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: tomen a todos los israelitas y váyanse, los liberaré. Veamos el versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Fueron esclavos por generaciones, durante largo tiempo de 400 años. Su vida fue tan miserable que preferían morir, pero fueron liberados. ¡Qué grandioso fue! ¡Qué maravillosa gracia fue esta! Debieron haber dicho: gracias, gracias, a Dios cada vez que se encontraban con Él. Su vida debió haber estado llena de gratitud, dándole las gracias a Dios cientos o miles de veces. Debieron haber tenido esa actitud en su vida, pero no lo hicieron. Pasó un mes después del Éxodo, y fue entonces cuando se les acabó la comida. Veamos lo que pasó en el capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Lin toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Lin y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Partieron de Ramesés a los 15 días del primer mes. Aquí era el día 15 del segundo mes. Transcurrió exactamente un mes. Versículo 2.
Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Pasó un mes exactamente. No siguieron dando gracias y comenzaron a quejarse. ¿Qué hizo Dios con aquellos que olvidaron la gracia del Salvador de la vida? Todos fueron descalificados para entrar en la tierra de Canaán. Este es un punto muy importante. A través de lo que ocurrió en el desierto hace 3500 años, lo cual es una sombra, Dios nos hace conocer a nosotros que estamos recorriendo el camino de la fe en estos días, que si olvidamos la gracia y misericordia de Dios, terminaremos como los israelitas que se quejaron. La Biblia nos insta repetidamente a no ser como ellos, ¿cierto? Debemos recordar siempre la gracia de Dios y decir: gracias por salvarnos. Gracias. ¿Por qué? Se suponía que sufriríamos para siempre, pero Dios ha abierto el camino de gloria para que podamos vivir con gozo y alegría eternamente. ¿Hay algún Salvador más grandioso que este? Ya no eran azotados. Ya no había opresores que restringieran su libertad. Cuando eran esclavos, no podían descansar, ni divertirse, ni trabajar solamente cuando querían. Eran forzados a trabajar, les gustara o no. Estaban limitados, pero en ese momento fueron liberados a través de la Pascua. No obstante, después de solo un mes, empezaron a quejarse. Hermanos y hermanas, en esta época siempre debemos dar gracias al Salvador de la vida, que nos ha dado la vida eterna, pensando: ¿qué le complace a Dios, nuestro Salvador de la vida? ¿Cómo puedo complacer y glorificar a Dios? Pensemos en esto todos los días, guardando nuestra fe. Entonces, podremos tener una buena fe e ir hacia Dios en la dirección correcta. Vayamos al capítulo 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Como pueden ver aquí, cuando tenían un pequeño inconveniente como no tener agua, se olvidaban totalmente de la gracia de Dios y dejaban de darle gracias. Dios los rescató de la tierra de sufrimiento, pero no recordaron su gracia. Se enfocaron en su propia hambre y sed. Eso era lo único que les importaba. Supongamos que sean un juez. ¿Les permitirían entrar en la tierra de Canaán, que fluye leche y miel? Fueron ingratos.
Cometieron muchos errores constantemente. Incluso un perro fue fiel a su dueña solo porque sació su hambre cuando estuvo hambriento. Por unos cuantos peces, permaneció fiel toda su vida. Por 400 años, le pidieron a Dios que los liberara de la esclavitud en Egipto, dado que no podían liberarse por sí mismos. No obstante, poco después de que su deseo fuera concedido, comenzaron a quejarse. Ante estos acontecimientos, Dios dijo que nunca estuvo complacido con ese pueblo. Hermanos y hermanas, debemos recordar la gracia de Dios, el Salvador de la vida eterna. Debemos pensar en la clase de vida que Dios ha llevado por nosotros y recordar siempre su gracia. Veamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Esto significa que quiere que todos conozcamos las siguientes palabras, ¿no es así? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Con qué clase de personas no se complació Dios? Con las personas ingratas. Hay un dicho que señala que una persona ingrata es peor que una bestia. Ellos continuaron quejándose y murmurando durante 40 años y olvidaron la gracia de Dios, aunque debieron haber recorrido el camino de gracia y decir: Dios, usted nos ha liberado del dolor y nos ha hecho libres. Durante toda nuestra vida, nunca olvidaremos su gracia. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos y hermanas, tomemos la historia de los israelitas hace 3,500 años como un espejo y una lección. ¿Cómo se comportaron? Olvidaron la gracia de Dios. Pero qué grandiosa fue la gracia de Dios. Dios solucionó el problema que nunca fueron capaces de resolver por sí mismos. Nadie los había rescatado de la tierra de sufrimiento por 400 años. Aunque querían descansar, no podían. Aunque estaban enfermos, no podían descansar. Vivieron como esclavos en esas miserables condiciones. Por fin, Dios envió un profeta con mucha gracia. A través del profeta, su prolongado deseo fue concedido y fueron liberados. Era algo de lo cual regocijarse para siempre. Era algo con lo cual estar satisfecho para siempre. Sin embargo, su gratitud no duró ni un mes. Pronto comenzaron a murmurar y quejarse incesantemente. Comparemos su actitud con la nuestra. ¿Somos mejores que ellos? Pensemos en eso.
Ellos caminaron en el desierto físico y ahora nosotros estamos caminando en el desierto de la fe. ¿Agradecemos a Dios por su gracia todos los días? ¿Estamos siempre gozosos y agradecidos? Dios nos ha dado su abundante gracia. Gracias por esto, gracias por aquello, gracias por hacer esto, gracias por hacer aquello. Nos ha dado el cielo. Hermanos y hermanas, estábamos condenados a morir. Éramos convictos condenados a muerte espiritualmente. ¿No es verdad? Merecíamos morir. No podíamos evitar la sentencia de muerte. Éramos criminales condenados. Sin embargo, Dios ha guiado nuestras almas a la vida. ¿Existe un Salvador de la vida más grandioso que Él? ¿Y si no hubiéramos sido salvos? ¿Y si nuestras almas no hubieran sido rescatadas bajo la gracia de Dios? Nuestro futuro habría terminado en la tragedia más terrible. Veámoslo en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán, ¿qué? Y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Los israelitas sufrieron por generaciones durante más de 400 años, pero lo más serio está aquí. Y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Vayamos al capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Son las mismas escenas. Serán atormentados por los siglos de los siglos. Esto se explica en Apocalipsis capítulos 19 y 20. ¿Qué hay sobre Lucas capítulo 16, versículo 19? Por favor, moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Permítame sentir al menos ese gozo temporal, por favor. El infierno es un lugar privado de la más mínima alegría. Estábamos condenados a sufrir en ese lugar para siempre. Sin embargo, Dios nos redimió. Solo cuando consideramos a Dios como nuestro Salvador de la vida, podemos tener una fe correcta y pensar, Dios nos ha dado miles de bendiciones. Dios nos ha mostrado su abundante misericordia y gracia sin costo. No debemos pensar equivocadamente que hemos recibido la gracia de Dios porque somos especiales o buenos. Para mostrarnos su enorme gracia, ¿qué camino ha recorrido Dios? Necesitamos pensar sobre ello también. A través de su sufrimiento y sacrificio, Dios facilitó el camino al cielo para nosotros. Dios ha abierto el camino de la vida eterna para nosotros. ¿Qué sucedería si consideramos el valor de la vida que hemos recibido como algo sin mucho valor, menos precioso que las cosas en la tierra? ¿Qué sucedería si no valoramos el día de reposo ni los cultos a Dios? No podríamos agradecer lo suficiente al Salvador, aunque digamos gracias millones de veces. ¿No es así? En el cielo no existe más muerte, llanto, clamor, dolor ni lágrimas. Dios ha abierto el camino hacia ese mundo para nosotros. Hoy, en este día de reposo, pensemos acerca de nuestro Salvador. ¿Cómo podemos retribuirle a Dios por su gracia? Incluso un animal sabe cómo expresar su gratitud cuando recibe ayuda. No olvida el favor que recibió durante toda su vida y hace todo lo posible por devolver el favor. ¿En qué medida estamos retribuyéndole a Dios por su gracia? Pensemos en esto de nuevo.
Estamos en la etapa final del camino al cielo eterno. Preparemos el aceite de la fe más abundantemente y tengamos una fe llena de gracia, como las 5 vírgenes prudentes. Demos gracias a Dios en todo, no solo hoy, sino todos los días. Guardemos el nuevo pacto que Dios estableció para nosotros. Santifiquemos el nuevo pacto y glorifiquemos a Dios. No nos preocupemos únicamente por nuestra salvación. Dios nos ha confiado la misión de liberar a muchas almas que aún son esclavas del pecado. Sin olvidar el recado de Dios, prediquemos diligentemente. Permítanme concluir el sermón. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias.